Muy buenas tardes, hola. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más en el segundo día de esta Semana de la Inclusión y la Diversidad de PwC. Le damos la bienvenida a Carla también, que es nuestra intérprete de lenguaje de señas que nos estará acompañando durante toda esta semana. Definitivamente que ayer nos llevamos muchísimo conocimiento hablando sobre los privilegios, reconociendo los privilegios, esos que no son visibles, pero que hacen una diferencia. Y hoy tenemos también un tema muy interesante, discriminación y microinequidades. Vamos a estar conversando sobre este tema y para esto vamos a darle la bienvenida una vez más a Andrés Moyano. Voy para los que se unen justamente hoy en esta transmisión a hablarles un poquito de Andrés. Él es psicólogo organizacional, máster en Administración y Dirección de Recursos Humanos, diplomado en Gestión de Organizaciones con enfoque de género, Certificate Fostering Diversity and Inclusion en Yale School of Management. Tiene 20 años de experiencia en consultoría y relatoría en enfoque de género, diversidad e inclusión en Chile, México y Perú. Andrés, buenas tardes. Hoy nuevamente con nosotros un tema también muy interesante sobre estas microinequidades. Vamos a conocer muchísimo sobre esto y obviamente discriminación, que es una palabra un poquito más conocida. Bienvenido, Andrés. Te dejo las cámaras y el micrófono para que puedas tener tu ponencia. Muchas gracias, Carly. Buenas tardes a quienes se suman a esta presentación, a esta charla con este tema tan interesante. Y comenzamos entonces a comentar un poco de qué se trata, donde se habla de discriminación y microinequidades a nivel general y luego posteriormente en la gestión de personas, también llamado de talento humano. Así que bueno, comencemos. Finalmente, la discriminación es un resultado de acuerdo a diversos estudios, de una secuencia que parte por un estereotipo, que está asociado básicamente a la creencia que es consensuada, que es cultural, de imágenes, por una parte, de imágenes que están bien en el inconsciente de las personas y que están vinculadas a una categoría, a un grupo de personas y que se usa para procesar automáticamente información sobre ese grupo, que ese grupo pueden ser mujeres, hombres, millennials, baby boomers, personas trans, personas cisgénero o no trans, personas de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de México, de España, Alemania, etc. Todo eso, cuando uno conoce a una persona, automáticamente el cerebro empieza a asociar la experiencia pasada o los aprendizajes de infancia o del trabajo en relación a ese grupo, y uno empieza a llenar mentalmente esa información que tiende a llevar a error. ¿Y eso por qué? Porque está vinculado al prejuicio, que es el segundo concepto. Y eso tiene que ver habitualmente con una actitud o una predisposición que tiende a ser más negativa que positiva a ese grupo social o a esa persona que está vinculada a ese grupo social o a ese grupo. Y tiende a ser más bien negativa que positiva porque ese grupo social o ese otro grupo es un grupo distinto a mí en muchos casos. Por ende, el resultado es la discriminación, que esa discriminación tiende a ser arbitraria porque lleva a un tratamiento desigual o con menor igualdad de oportunidades a ese grupo o a esa persona que lamentablemente forma parte de ese grupo y la terminamos desfavoreciendo cuando esa persona tenga todos los méritos, tenga todas las competencias y tenga todas las capacidades. Y en ese sentido, entonces, comentar que existe la llamada discriminación directa, o también conocida como discriminación arbitraria, que está asociada a distintas características que están ahí en pantalla, en la distinción o exclusión o preferencias por diversos motivos, en la que uno, por cualquiera de esas características que están en pantalla, anulamos o alteramos la igualdad de oportunidades, y eso genera entonces la llamada desigualdad a esos grupos, ya sea para quienes estuvieron presentes el día de ayer, hacia raza negra,
raza indígena, por ejemplo, una nacionalidad que sea distinta probablemente del país de origen, a una situación socioeconómica baja o menor a la persona que está evaluando, a un idioma distinto, a una opinión política que no sea parte de ese grupo, a una religión distinta que sea parte de ese grupo, si es parte de un sindicato, a su sexo, género, si es hombre, mujer, trans, todo lo que sea distinto tiende a generar esa discriminación, lo mismo que la orientación sexual, para quienes son, por ejemplo, para quienes no sean heterosexuales, por ejemplo, puede ser una causal de discriminación para quienes son personas trans en cuanto a identidad de género, estado civil, dependiendo de qué es lo esperable en una organización. Habitualmente las personas que tienden a ser divorciadas pueden vivir discriminación, lo mismo la edad. Hoy por hoy las personas que tienen más de 50, 55 años les cuesta mucho reubicarse laboralmente, filiación si tienen hijos, sobre todo hijos pequeños, apariencia personal, la apariencia física, la belleza es un elemento que no genera discriminación versus personas que tienen menos apariencia o menos belleza física puede llevar a una discriminación, y el tema de tener discapacidad, no solamente discapacidad física, sino que discapacidad cognitiva, como síndrome de Down, como Asperger, que lamentablemente puede llevar a esa persona que, teniendo todas las capacidades y competencias, en un contexto laboral puede verse perjudicada por este tipo de situaciones. Y también está la llamada discriminación indirecta, que cuesta más identificar porque está asociada a leyes políticas o prácticas que parecen inofensivas o neutras, pero que influyen, lamentablemente, de manera desproporcionada, afectando los derechos de ciertos grupos de personas. Dar un par de ejemplos estereotípicos, como en el caso 1. Históricamente, muchos años atrás, en minería, por ejemplo, no existían baños para mujeres, lo cual el día de hoy es una realidad. Pero el hecho de que no existan baños para mujeres o no existieran en su época, claramente era una barrera para las mujeres que quisieran entrar a minería. Y el caso 2 es un caso actual, por ejemplo, para aquellas mujeres que están, por ejemplo, trabajando en una compañía, están embarazadas o tienen hijos pequeños, y para el cargo se requiere disponibilidad para viajar. Entonces se asocia automáticamente de que esa mujer probablemente no va a poder viajar porque se encuentra embarazada o porque tiene hijos pequeños, pero obviamente hay que encontrar alternativas para que ese talento pueda utilizarlo de buena forma. Y la otra es la llamada discriminación múltiple, que tiene que ver con diferentes motivos de discriminación. Caso 1, habitual, mujeres de raza negra, raza indígena, ahí se suman 2 factores, mujer y la raza. Y en el caso 2 son 3 factores. En este caso es mujer de raza negra y además trans. Entonces, mientras más motivos o factores de discriminación se suman, más dificultades tienen de poder encontrar trabajo. Sin embargo, en distintos países, y ahí están en pantalla los países de Centroamérica, pero en realidad existen, la gran mayoría de los países en el mundo tienen distintas legislaciones, decretos, normativas que prohíben la discriminación en el trabajo, ya sea en Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, países de Sudamérica, Norteamérica, Europa, etcétera, que esto está estipulado. El tema es que, por una parte, no es muy conocido por las personas que no solamente trabajan en las organizaciones, sino que también para las personas que postulan a ciertos trabajos, ¿vale? Por lo mismo, entonces, hay que tomarlos en consideración, porque efectivamente la discriminación no solamente es algo que es un tema ético, sino que además es un tema legal, ¿vale? A continuación, entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que, por favor, ustedes se pongan en el lugar. Entiendo que varios de ustedes trabajan en gestión de talento humano, y aun cuando no sea el caso, por favor, pónganse en la siguiente situación. Ustedes acaban de recibir un currículum vitae muy interesante para el cargo de analista de sistemas, ¿vale? Han citado a 2 personas a una entrevista por competencias en formato virtual. Se van a conectar, cualquier plataforma, Zoom, Meet u otro. Y al conectarte, ¿cuál es tu primera impresión de estas personas? Yo les voy a mostrar por 15 segundos las 2 imágenes. Si tienen algo donde notar, perfecto. Si no, que guarden en su cabeza qué es lo que, no solamente lo que piensan, sino que además lo que sienten, su reacción. ¿Ok? Viene la primera imagen.
¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es su reacción? Esa es la primera persona candidata. Perfecto. Vamos a la segunda persona candidata. Esa es su presentación. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es su reacción? ¿Y por qué? ¿Por qué este ejercicio? Porque en este caso, en proceso de selección de personal para hacer entrevista, existen distintos errores y sesgos que son muy comunes. El objetivo es hacerlos conscientes. Por ejemplo, el sesgo de anclaje, que tiene que ver con la primera impresión que podemos tener de la persona entrevistada, su apariencia física, en este caso su rostro, y su lenguaje no verbal. Bueno, en este caso es solamente una imagen. Eso ya representa una reacción y eso tiene incidencia con respecto al proceso de selección. El otro es el sesgo de confirmación, que está asociado a realizar una entrevista más breve y simple con aquella persona que no puede haber parecido más calificada a la entrevista, una entrevistadora, y una más compleja y exhaustiva a quienes no. En este caso, ¿hay algún sesgo de confirmación en uno u otro caso? ¿O ustedes harían una entrevista más compleja y exhaustiva porque no les parecieron los perfiles más idóneos? Pregunta para ustedes. Y está el sesgo de afinidad, a evaluar de mejor manera a quienes tienen características similares al entrevistado, por ejemplo, haber estudiado en la misma universidad, por ejemplo, vivir en el mismo lugar, tener elementos afines, ¿sí? Eso es un elemento importante a considerar. Lo otro es estereotipar el cargo, asociar inconscientemente el cargo en cuestión con quien debería asumirlo. Por ejemplo, si fuera un cargo de gerente de operaciones, probablemente se estaría buscando un hombre, eso puede ser consciente o inconsciente. Si fuera, por ejemplo, community manager, de personas que manejan redes sociales, bueno, tendría que ser un millennial. ¿Y por qué no un baby boomer? Caso de migrante, etcétera. Si, por ejemplo, para la persona que tiene tatuaje, imagínense si fuera un cargo de agente de ventas, ¿lo seleccionaríamos o no por tener los tatuajes? Y posteriormente improvisar preguntas o comentarios para conocer más a la persona. Este es un error muy habitual, porque si bien se entiende el objetivo de conocer más a la persona, es un terreno llano para poder discriminar no solamente por las preguntas, sino que por las respuestas que pueda dar la otra persona. Y la pregunta es entonces ahí, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Competencias? ¿Estamos hablando requisitos o estamos hablando otra cosa? Entonces, todos estos sesgos están presentes en la selección y también, por supuesto, en otros procesos de recursos humanos. Lo importante es ser conscientes de ello para luego de eso, ya lo que somos conscientes de ellos es evitar que nos lleve a un prejuicio y obviamente a un sesgo y a una discriminación que tiende a ser más bien inconsciente que consciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué sucede? Principalmente porque la discriminación está asociada con la llamada amenaza percibida. Y esto a veces es muy sutil, porque la amenaza o el miedo o el temor que quizá les generó alguna de esas imágenes mostradas recientemente puede influir en la información que llega a nuestra mente, que tiende a ser inconsciente, pero que después es usada para hacer juicios. Entonces, si esa persona es muy distinta a mí, probablemente la siento distinta, la siento diferente y tiendo probablemente a discriminar. Porque además de eso, y recordando, probablemente ustedes alguna vez, más de alguna vez, vieron el Chavo del Ocho, lo que hacía el Kiko era no te juntes con esa chusma, no te juntes con quienes son inferiores o distintos a ti. Y lo mismo sucede acá, quienes son miembros de un exogrupo o con quienes no me identifico o son parte del otro grupo, limita el llamado alcance del procesamiento de la información, donde automáticamente nuestra cabeza lo que hace es encajar un estereotipo a esa persona, donde personas con tatuajes la asociamos a ciertas características, y en el caso de la primera persona, que en este caso era una chica trans, donde lo asociamos también a ciertas características, donde en este proceso de selección podemos dejarlo afuera, en este caso por su apariencia física, en los primeros 4 segundos de la entrevista. ¿Sí? Entonces la pregunta entonces es entender que esta amenaza funciona por una parte a nivel simbólico, donde esta persona del exogrupo o del otro grupo no se va a moldar a las normas y costumbres imperantes. Es decir, bueno, entonces esta persona que tiene tatuajes, quizá qué costumbres tendrá, qué valores y creencias tendrá, será una persona que no va a encajar con los valores de la organización. Bueno,
eso probablemente es un prejuicio. El objetivo es hacerlo consciente para, obviamente, darse el tiempo de evaluarla a la persona en función de sus méritos, experiencia y competencias. Lo otro es la amenaza realista, que es la presión de competición entre el grupo dominante y la minoría por escasez de recursos. Ejemplo es cuando mujeres quieren acceder a puestos directivos y ahí hay ciertos puestos donde obviamente se pelean o disputan ciertos puestos en el directorio y eso genera amenaza, en muchos casos, por hombres frente a esos puestos y eso puede generar discriminación indirecta y por ende resistencia. Y también la interpersonal, que finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer para interactuar con ese grupo de personas que tiende a ser distinto? Y eso también efectivamente es un prejuicio. Entonces, finalmente, ¿cómo hacerlo? Hay un llamado modelo de detección y respuesta frente a la discriminación que finalmente te dice o te indica paso a paso cómo actuar. En primer lugar, detectar la discriminación. Finalmente la pregunta es, en este último mes en su gestión de recursos humanos o en el día a día, ¿qué comentario, pregunta o decisión puedo haber tomado o presenciado en mi trabajo y que pudo haber sido de alguna forma discriminatoria? En proceso de selección, en proceso de evaluación de desempeño, en algún tipo de conversación. Luego de eso, considerar el incidente como una emergencia. ¿Por qué? Porque hay situaciones y situaciones. ¿Cuál es el punto ahí? Es si efectivamente esta situación pudo haber sido de alguna forma dañina para la persona que lo experimentó. Y ahí es importante abrir el espacio de conversación para preguntarle a la persona, porque probablemente quien ejecutó la acción discriminatoria no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque tiende a ser más bien inconsciente y también involuntaria. ¿Sí? Entonces está el punto del daño, en el punto 2. Luego de eso, el punto 3, asumir la responsabilidad de enfrentar la discriminación. Esto es muy importante, tiene que ver con el llamado accountability o hacerse cargo de abordar situaciones como estas cuando una persona, por ejemplo, con tatuajes, que estaba muy calificada, quedó fuera del proceso por su apariencia física. Frente a eso, entonces, paso 4, decir cómo enfrentar. ¿Cómo son estos procesos de recursos humanos? Tenemos alguna pauta de preguntas que no se pueden realizar o de comentarios que no se deben realizar porque pueden estereotipar a la persona. Por ende, es importante identificar todos los eventuales sesgos y prejuicios con herramientas que nos permitan asegurarnos que no vamos a discriminar, porque dicho sea de paso, todas las personas discriminamos arbitrariamente, aun cuando voluntariamente no queremos hacerlo, pero lo hacemos finalmente, y eso es importante de considerar. Y el último paso es tomar medidas. En muchos casos, actualizar los procesos y procedimientos de recursos humanos que pueden estar sujetos a discriminación, irlos actualizando permanentemente, año a año, para ir evaluando estas temáticas donde probablemente, si ya se realizó una actualización, probablemente irlos revisando, porque estos son procesos obviamente, de mejora continua. Y las microiniquidades es un resultado de la discriminación. ¿Por qué? Porque son más sutiles y son más peligrosos en algunos casos. ¿Por qué? Porque son pequeños, pueden ser efímeros, puede ser un comentario y el punto es que pueden ser difíciles de probar, son encubiertos, a menudo no intencionados y no reconocidos por quienes lo ejecutan. Y acá hay un par de ejemplos en un espacio de conversación cualquiera, como por ejemplo, pueden preguntarse, bueno, ¿tiene alguien atrás en la empresa? Bueno, yo no discrimino, pero imagínate, ¿cómo lo haríamos con los baños? Que es una pregunta que es válida, pero puede llevar a generar este espacio de desigualdad o de discriminación o estas microdiferencias por desconocimiento e ignorancia. Donde esto tiene solución, absolutamente, como por ejemplo tener baños unisex. Y abajo a mano derecha, más mujeres en puestos de liderazgo puede ser, pero tienen que tener resuelto la maternidad. Eso no puede ser un problema. Es un cuestionamiento que es válido, pero nace también desde la ignorancia, desde el prejuicio, desde el sesgo, donde el sesgo que está a la base es la incompatibilidad supuesta de una mujer de acceder a puestos de liderazgo y que no puede, en teoría, poder ejercer su maternidad de forma responsable o de forma corresponsable. Entonces, en el día a día, en nuestros diálogos permanentes, también ejercemos discriminación, en muchos casos, sin darnos cuenta. Entonces, finalmente, a modo de tips y recomendaciones, lo más importante es aumentar esta detección de discriminación.
en nuestro día a día, en los procesos de recursos humanos, entendiendo que la discriminación arbitraria, directa e indirecta puede resultar bastante grave porque tiende a normalizar o naturalizar estos procesos cuando finalmente eso puede llevar a casos de acoso laboral, acoso sexual y casos graves de discriminación que pueden terminar en aplicar códigos de conducta, entre otros. Lo otro es aumentar las percepciones de responsabilidad, sobre todo para las personas que no tienen mayor conocimiento de eso, sobre todo personas que toman decisiones, y abordar todo esto de forma asertiva, sobre todo con personas que en el día a día lo ejecutan, que no son conscientes de eso, y es importante hacerles ver lo que hacen, cuáles son los efectos y consecuencias, y mostrarles obviamente cuáles son los beneficios de evitar este tipo de situaciones y promover espacios inclusivos. ¿Sí? Agradecido de su atención. Eso ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, justamente por ampliarnos sobre este tema de las microinequidades y también el tema de la discriminación. Vamos a ir incorporando a nuestros panelistas en el día de hoy. Está con nosotros Juliana Faust, Talent Consultant de PwC en Estados Unidos. Es coach ejecutivo certificada por la Fundación Internacional de Coaching. Se destaca como especialista en diversidad e inclusión con más de 15 años de carrera profesional en recursos humanos con PwC Estados Unidos. Graduada en finanzas de Florida Atlantic University y posee 2 másters en negocios de la Universidad de Barcelona. Ella tiene como meta ayudar a sus coaches a obtener work-life balance y hacer empresas más inclusivas. Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola Andrés, hola Caroline. Mucho gusto de estar aquí. Claro que sí. Ahora vamos a conversar y también nos acompaña hoy Michelle Familia, gerente regional de Capital Humano de PwC Interaméricas. Ella es licenciada en Administración de Empresas, máster en Gerencia de Recursos Humanos con más de 20 años de experiencia profesional. Las áreas de especialidad incluyen estrategia organizacional, diseño, implementación, optimización de procesos y gestión de equipos. Bienvenida, Michelle, también. Muchísimas gracias, Caroline. Súper orgullosa de estar en esta tarde compartiendo con este gran equipo de profesionales en el área. Bueno, y vamos a estar conversando un poquito sobre este tema. Vamos a invitar también a todos los que nos acompañan desde diferentes países de la región para que puedan ir enviándonos sus preguntas. Tenemos un par ya para empezar y para iniciar, pero la idea es poder hacer estos encuentros de manera interactiva, así que los invitamos también a que nos den sus preguntas. Michelle, quiero empezar contigo haciéndote una pregunta. Como bien explicaba Andrés, de alguna manera tenemos prejuicios inculcados que están en el subconsciente. ¿Cómo lograr incorporar el principio de la no discriminación a la hora de hacer entrevistas o con el personal que tiene que hacer estos primeros filtros? Bueno, Carly, mira, efectivamente el tema de reclutamiento y selección es uno de los procesos de gestión humana que más se presta para el tema de la discriminación y esos sesgos inconscientes. Entonces yo diría que lo primero es siempre trabajar sobre un perfil definido en competencias, en habilidades específicas que buscamos en los profesionales. Cuidar mucho pues el tema de que nuestro lenguaje que utilicemos hasta en los anuncios de las vacantes. Fíjense que muchas veces en años anteriores veíamos se busca mujer, se busca hombre, se busca de tal edad. Entonces cuidar mucho ese tema hasta en nuestras publicaciones. Siempre entonces también tratar de tener diversas fuentes de candidatos dentro del proceso de reclutamiento, que no sea todo de una misma universidad o de un mismo colegio. Entonces, nutrir mucho esa fuente de candidatos que tenemos, establecer pues un modelo de entrevistas con preguntas específicas iguales para todos los candidatos. Por ejemplo, aquí en PwC tenemos un marco de
profesional, que es el que utilizamos con las habilidades específicas que buscamos en todos nuestros candidatos. Entonces ya hay una base, un formulario, o sea, un estándar de preguntas que utilizamos para todos nuestros candidatos comunes. Lógicamente está la parte que dijo Andrés de entrenamiento, no solamente al equipo de capital humano, sino también a todas las personas que intervienen en ese proceso de reclutamiento y selección. Por ejemplo, gerentes, socios y demás, que tengan ya esa conciencia, ese conocimiento, ese entrenamiento especial para llevar a cabo ese proceso sin tomar en cuenta pues todo este tema de sensible que se puede tomar en cuenta como temas de edad, como mencionaba ayer, privilegios, etcétera, etcétera, como mencionaba ayer Andrés, temas de edad, temas de género, sino que se enfoquen en las competencias que efectivamente requiere el perfil. Importante también documentar todo ese proceso de reclutamiento y selección que se vaya llevando a cabo, desde la entrevista inicial, por ejemplo, en capital humano, cada una de las personas que intervengan en el proceso, porque de esta manera pues queda como bastante clara sobre la base que se hace todo el tema del reclutamiento y selección. Claro, bueno, Michelle, y me encanta porque ayer también tocamos el tema de la importancia de la data a la hora de poder justamente tomar decisiones y poder ver el comportamiento de las organizaciones. Quería también preguntarle a Juliana, hablábamos de que estos temas discriminatorios tienen un marco legal en diferentes países y si bien esto ha sido un proceso quizá un poco más lento de lo que quisiéramos, sabemos que en Estados Unidos las leyes son mucho más fuertes y han sido muy imperativas en estos temas. ¿Cuál crees que es la mayor comparativa que tenemos en temas de discriminación entre Estados Unidos y Latinoamérica, Juliana, siendo talento de Estados Unidos en PwC? Bueno, esa es una excelente pregunta porque yo no tengo tanta visibilidad de todo lo que sucede en América Latina, ¿no? Pero este comentario que hizo aquí mi colega Michelle de que se busca mujer y se busca hombre, eso es algo que no se ve en Estados Unidos, pues, desde mucho antes que yo empecé a trabajar. Entonces, por ahí ya veo que es un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Y entiendo que en América Latina todavía tenemos un trabajo que hacer en ese camino de inclusión y diversidad. Pero una diferencia grande que yo creo que sería interesante mencionar, aquí en la firma estadounidense, lo que sí tenemos es siempre un representante del equipo de recursos humanos, a lo mejor del Center of Excellence, ¿no? Que se dice de diversidad en esas conversaciones. Mientras estamos reclutando a profesionales, a alguien que esté allí presente, viendo si a lo mejor esas personas en el panel reclutando, el socio, el gerente, si ya no usamos nuestros sesgos para escoger a las personas, entonces muchas veces decimos, ay, ese es el líder, pero ese es el líder de acuerdo a quién, a mí. Yo soy la Juliana que nací en Brasil, que viví en España, muy diferente de alguien que está en Panamá o en Chile. Entonces, el líder de acuerdo a quién. Esa persona está, yo la veo como alguien aquí que va a tener mucho éxito, pero según quién, según yo, según mis experiencias. Entonces, una diferencia muy grande es tener una persona que sea experta en esos temas de diversidad, de los sesgos, de lo que hemos hablado, a hacer esas preguntas. ¿Será que estamos escogiendo la mejor persona, el mejor candidato, o estamos tomando el camino más fácil? Porque el cerebro quiere hacer eso por ya la manera que hemos crecido y que hemos vivido esta vida hasta el día de hoy. Y todo está bien, es simplemente hacer la pregunta a ver si estamos tomando la mejor decisión. ¿No? Porque es muy bueno hablar de tener diversidad, pero luego, ¿qué hacemos para incluirlos una vez que ya están dentro de la empresa? Y veo que mi colega está diciendo, sí, ese es otro tema. Me encanta, porque justamente ayer también conversábamos sobre ese tema que creo que podemos traerlo ahora y Andrés nos puede hablar un poquito de la importancia también de los líderes. En el caso de ayer hablábamos de que muchos líderes eran justamente privilegiados cuando hablábamos de reconocer los privilegios y aquí la importancia también para ser discriminado tienes que no tener ciertos privilegios. ¿De qué manera
el líder se debe involucrar en las organizaciones para que estas personas, como bien decía Juliana, que tienen que ver con todo el tema de discriminación, estén presentes, tengan un ojo encima, puedan hacer una mejor evaluación más objetiva? ¿Cómo crees que se está moviendo el tema de que los líderes estén más involucrados en este tema, Andrés? Bueno, de a poco se están empezando a involucrar más. Yo veo cada vez más conciencia de que esta temática no solamente está en el discurso, sino que tiene que ser desde un liderazgo ejemplar. En ese sentido, es importante, y ya está entrando con mucha fuerza, el poder sensibilizar y formar en sesgos inconscientes, el cual es el más potente desde mi punto de vista en los liderazgos, es el sesgo por afinidad. Que por lo que decía Juliana, que es vincularse con quienes son parecidos, afines a mí, ya sea por género, experiencia en tal o cual países, inclusive hábitos. ¿Se juega golf? Sí, yo también juego golf, vamos a jugar golf. Eso genera un link muy potente, pero para quienes no ejercen esos hábitos, por ejemplo, realmente es una persona que va a quedar fuera de esos círculos de poder y que lamentablemente no va a estar por una falta de un hábito de ocio o de una preferencia, el estar en esos círculos de poder. En ese sentido, entonces, es importante aclarar que lo más importante son las competencias, los méritos, y también entender que la diversidad efectivamente agrega valor en la medida en que exista un clima inclusivo, en que las personas se sientan valoradas y reconocidas. Por ejemplo, ok, no te sumas al golf, bueno, entonces tengamos otro espacio en común para poder compartir y generar nuevas reuniones de negocio. En ese caso, la persona se siente integrada en otro espacio sin que ese primer espacio lo dejen de perder, para, en este caso, que se perciban los beneficios creando espacios compartidos de aprendizaje y desarrollo. Y en ese sentido, Michelle, cuéntanos un poco también qué iniciativas están haciendo, entendiendo también de que cuando manejas una región, pues está también un tema cultural que hay que ir derribando poco a poco. Culturalmente, hay culturas un poco más discriminatorias todavía, otras han avanzado más, seguimos avanzando, pero lo tenemos que hacer como región y como mundo. ¿Qué iniciativas están haciendo ustedes para ir justamente limando esas discriminaciones que muchas veces vienen, como decía Andrés, con prejuicios desde casa, desde chiquito, desde crianza, para que eso no ocurra y llegue entonces a permear en las organizaciones? Bueno, Carolyn, mira, como bien dices, hay un tema cultural que definitivamente sí es un reto para nosotros. Sin embargo, yo pienso que estas generaciones están mucho más abiertas y defienden mucho más ese tema de diversidad, de inclusión. Hay un mayor nivel de respeto hacia esas diferencias. Entonces, definitivamente es un plus. Entre las iniciativas que hemos tomado, yo diría que la más, la que tiene mayor impacto es el tema de crear conciencia. O sea, ese awareness que puedes generar en la persona, porque la realidad es que siempre van a existir, como decía Andrés en su presentación, esos sesgos, ese primer impacto, esa primera impresión de que yo tengo de una persona. Pero a medida que yo tengo la conciencia de poder entonces decir, no, espera, déjame hacer esto, ver esto de otra manera y demás. Entonces, como bien decía también Andrés, los líderes marcan la cultura, modelan las conductas de toda la empresa. Nosotros, por ejemplo, este año tuvimos el tema del Inclusive Mindset Training, que para mí el término, el nombre lo dice todo, es el cambio así como de esa mentalidad. Y ese training pues comenzó efectivamente por el liderazgo, los socios, los gerentes, para que efectivamente ellos modelen entonces la conducta. Y lógicamente es algo que luego fue implementado para todos los niveles y la idea es seguirlo pues incorporando en nuestro currículum de entrenamiento constantemente. Una estrategia clara, lógicamente con todo un plan de acción que conlleva esa estrategia de participar, por ejemplo, en este tipo de eventos, de asociarnos también con otros territorios que puedan compartirnos sus buenas prácticas, esas alianzas, esas campañas globales, participación de todo nuestro personal, en todo aquello que sea hacia pues trabajar con este tema de inclusión y diversidad. También
proveer a nuestro personal de mucho material de entrenamiento, todo un Google Site con informaciones respecto a técnicas, o sea, constantemente, es como la técnica del disco rayado, constantemente mantener al personal pues educándose en el tema. Pues Michelle, excelente, porque ya estamos empezando a recibir justamente las preguntas del público, y una de las preguntas era las estrategias que se pueden utilizar. Ya has mencionado algunas, como constante educación y estar dando entrenamientos, capacitaciones y este tipo de conversatorios. Tengo otra pregunta, de repente Juliana me puede contestar: ¿qué tan conscientes son los equipos de recursos humanos para tratar de ser inclusivos y no discriminar a las personas que quieren acceder a un empleo? Esa conciencia que hay que tener desde reclutamiento. Bueno, yo en verdad no tengo cómo medir, ¿no? El nivel de la conciencia de los equipos de recursos humanos, pero sí puedo eco lo que acaba de decir mi colega, de que entrenamientos son sumamente importantes. Muchas cosas nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, y es interesante entender lo que Andrés compartía antes, de que sesgos es algo que todos tenemos y que todo está bien, y es tener esa conciencia. Entonces yo recomiendo que las personas dentro y fuera de recursos humanos, los líderes, los que acaban de empezar, los que no trabajan en PwC, ¿qué es lo que puedo hacer yo hoy si no tengo ese entrenamiento aquí para tomarlo ya, ¿no? Para ser una persona, un profesional, un ser humano más inclusivo? Es simplemente comunicar, es simplemente hacer las preguntas, y porque comunicando es como empezamos a entendernos mejor. Y eso, en verdad, Caroline, no hace falta un curso, no hace falta irse a Harvard, eso exige valor, ¿no? De simplemente decir, ese cambio lo tengo que hacer yo, y empieza desde ya. Y yo opino de que PwC nos da ese empoderamiento y nos llena de valor para hacer las preguntas y hacer lo que está bien, ¿no? Y hacerlo bien hecho, y que sea la respuesta correcta para el candidato, para los profesionales y para la firma como un todo. Pero yo lo llevo más allá, y para las sociedades y para el mundo. Y bueno. Bueno, tenemos otra pregunta y la voy a leer porque viene con ejemplos y me parece interesante. De repente, Michelle y Juliana o Andrés también, ¿de qué manera podemos tratar las necesidades de la empresa para que no sean confundidas con acciones discriminatorias? Por ejemplo, dice, el hecho de que una posición requiere disponibilidad para viajar sería en base a la necesidad de que tenga el negocio, más no estaríamos discriminando a mujeres embarazadas que por su condición no pueden viajar. O sea, ¿qué pasa cuando hay estas posiciones que tienen ciertas exigencias que el candidato, a pesar de tener las competencias, no puede aplicar por algún tipo de condición? ¿Cómo entra eso en la discriminación? Yo puedo. Estoy como que yo. Juliana y Andrés creo que también nos quería comentar algo. Dime, Juliana. Yo diría que la primera cosa sería lo que había dicho antes, de hacer la pregunta. Si la persona, si el candidato está obviamente embarazada y se ve, no asumir y no usar nuestros sesgos de que esa persona no va a querer ese reto o ese puesto. Entonces yo creo que una vez más volvemos a lo mismo, pero es mi sesgo, es mi bias de que yo quiero que todo el mundo comunique, porque yo estoy en el negocio de las comunicaciones. Entonces entiendo de que mi respuesta siempre es esa. Claro, comunicación. Andrés, ¿qué nos pudieras decir? Exactamente, si eso está dentro de un descriptor o perfil de cargo, perfecto, es parte de los requisitos. Ahora bien, como decía Juliana, es preguntarle a la persona, ¿sabes qué vemos en ti? La persona más idónea. Sin embargo, hasta esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Podemos reducir algunos viajes, teniendo reuniones por alguna plataforma? Perfecto. ¿Cómo lo haces con tu familia? ¿Que requiere algún tipo de apoyo? Y no presumir o asumir que esa persona no va a poder hacerlo y queda fuera del proceso por el hecho de estar embarazado o tener hijos pequeños. Me encanta el hecho también, vamos a recalcar nuevamente que Juliana lo ha mencionado bastante, la comunicación, ser abiertos, porque si la persona tiene las competencias, pues comunicar sería imprescindible. Aquí hay una interesante que quiero que Michelle me la responda, de repente para los latinoamericanos que todavía tienen que trabajar un poquito más. Dice, hay empresas que estamos adquiriendo mayor conciencia en los temas de inclusividad.
Sin embargo, no tenemos control del entorno de los clientes que atendemos. Si la persona, y dice, por ejemplo, tiene tatuajes, fue contratada por tener las mayores competencias y experiencias, ¿cómo podríamos enfrentar el sesgo con los clientes que atiende? Ya estamos viendo en el tema de que la empresa está abierta a no discriminar, pero teme por las otras empresas donde hay relaciones, los stakeholders, ¿no? Michelle, no sé si nos pudieras ampliar un poquito cómo se pudiera hacer en estos casos. Sí, claro. Mira, Carolyn, yo pienso que hay que ser congruentes, o sea, hay que ser unísono en el mensaje, y así mismo como nosotros pues mantenemos y respetamos y bueno, llevamos a cabo todo este tema de respeto a la diversidad, a la inclusión, así mismo debemos hacerlo ya sea con nuestros clientes y demás. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un código de conducta y tenemos un código también a los cuales los clientes igual se acogen. Que lleva pues este tema de la diversidad, la inclusión, el respeto, las prácticas que manejamos en la firma y fuera. Entonces, es una buena forma desde un principio pues que el cliente esté consciente de esta práctica de nosotros. Entonces, ¿tocaría educar un poco más a los clientes hoy día, los que no están en la página que deben estar? Exacto. Yo entiendo que es lo que nos lleva entonces a poder defender hasta cierto punto pues a defender efectivamente la práctica de la firma. Tengo otra pregunta, Andrés creo que también me puede contestar y Juliana, sobre recomendaciones para evitar comentarios discriminatorios culturalmente hablando. Creo que esto también nos puede decir un poquito Andrés. Por ejemplo, decirle negro a alguien en un contexto fraterno y ninguna de las partes lo toman como insulto o discriminación. ¿Hasta dónde hay que fijarse o cómo manejar estos términos culturalmente, digamos, comunes, que no necesariamente son los mejores? Sí. Andrés. Bueno, hay una zona gris, puesto que si en ese entorno la intención del comentario, en este caso negro, es de cariño, es su apodo, su nombre, y ninguna de las personas lo toma negativamente, estaría correcto. Sin embargo, también hay personas que pueden estar vinculados o escuchar esos comentarios y pueden reconocer la discriminación que podría estar de forma implícita. Entonces, en ese sentido, hay una zona gris donde también hay un tema de interpretación también. Entonces, ¿cuál es el punto? Finalmente, la relación entre ambas personas, ¿cómo es? Si yo la trato de cariño y la forma en que lo hago es cariñosa, probablemente puede no significar ningún tipo de discriminación. Pero si lo trato de forma de tía como negro, bueno, probablemente eso puede estar asociado a discriminación. Pero hoy por hoy hay que tener mucho ojo con el lenguaje utilizado, donde claramente hay que considerar cualquier tipo de comentario que efectivamente podría ser tomado negativamente. Yo creo que, y también quería hablar justamente y abrir esta pregunta que creo que va muy bien en este tema, cómo las empresas pueden generar la confianza para que los trabajadores que se sienten discriminados y no lo quieren decir, digamos, tipo estos comentarios que están viendo, puedan acceder, porque es un tema de confianza de llegar a decir, me siento discriminado, me siento incómoda, me está pasando esto, y esto tiene que ver con esa confianza y apertura que tiene que haber, sobre todo en esos departamentos de recursos humanos. No sé si Juliana me puede hablar un poco de eso y después Michelle. ¿Cómo generamos la confianza entre los trabajadores para alzar la voz cuando se dan este tipo de temas? Bueno, esa confianza psicológica es sumamente importante dentro de las empresas, dentro de los equipos, también yo digo fuera de las empresas y en nuestras sociedades, ¿no? De crear ese espacio y ese lugar donde las personas puedan sentirse cómodas en decir, eso me está pasando. Y también entender, vinculado a tu pregunta anterior también, Caroline, que hoy en día estamos conectados por la tecnología, que es algo que no pasaba hace 5 o 10 años. Entonces, la tecnología está avanzando más rápido que nosotros en términos de conectarnos por toda América Latina, y yo a lo mejor no entiendo todas las culturas de todos los países y no sé las cosas que se dicen o no. Y entonces tener un poco más de empatía con nosotros mismos
y con los demás, de que si yo vengo de un lugar donde tengo mi curiosidad intelectual, que mi intención no es de ofenderte, tener un poco de empatía uno con el otro, pero si el hecho es de que sí estoy ofendida y sí me siento, no parte del equipo, de tener esa seguridad de psicología dentro de los equipos de la empresa. Y eso se crea, con mucho cariño, con mucho entrenamiento, con mucha charla, con mucha comunicación, ¿no? Para crear ese espacio. Bien, Michelle, no sé si puedes también añadir algo en respecto a esa confianza, porque no es común y más cuando sean este tipo de discriminación, comentarios, no es común que las personas se acerquen, ni siquiera pasa a veces en las escuelas con el tema del bullying, que puedan tener esa confianza de acercarse. Ahora, a nivel organizacional, la importancia de abrir estos espacios para poder comunicar cuando algo está pasando. Mire, adicional a lo que ya mencionó Juliana, yo diría también el hecho de tener diversos canales a través de que sirvan a los empleados, aparte de recursos humanos, aparte de su líder de equipo, su supervisor inmediato, tener diversos canales, o sea, donde las personas puedan también sentir que tienen la libertad de colocar, por ejemplo, cualquier denuncia de acoso, de discriminación, de bullying. Claro que lo ideal sería que pueda hacerlo abiertamente y lógicamente seguro de que no va a tener represalias por esa denuncia. Pero igual que la empresa disponga pues de ese espacio también confidencial, que puedan hacerlo a través de diferentes canales. Nosotros tenemos un Ethics Helpline, tenemos un buzón donde las personas pueden enviar comentarios. Entonces todo eso pues hace que el personal pues se sienta con ese apoyo, que tenga esa confianza de que en cualquier momento que tenga alguna situación puede externarlo. Bueno, y quería también, ahora que hemos mencionado, cuando lo quieren hacer por sus propios medios, que estamos hablando de generar esa confianza, de abrir esos canales de comunicación, de tener esos accesos, buzones, comités de ética. Pero hablando de la parte legal, porque a veces las personas no están conscientes de que están incumpliendo y que están cometiendo un delito al discriminar, o que la empresa puede estar cometiendo un delito. ¿Cuáles serían esas banderas rojas que debería de inculcar las empresas a sus colaboradores de lo que no se puede hacer a nivel de discriminación? No sé si Andrés nos puede empezar a hablar un poquito de este tema y luego continuamos con Michelle y Juliana. Bueno, eso es una muy buena forma de ser consciente de conductas que están muy normalizadas. En ese sentido, mostrar todas las legislaciones que regulan a los correspondientes países y que puede significar una sanción, ya sea a la organización y también a la persona que está involucrada, que está ejerciendo la acción discriminatoria. Junto con eso, mostrar casos o ejemplos de organizaciones que han incurrido en esas acciones y que se han viralizado por redes sociales, se han conocido por los periódicos, por las noticias, y eso genera un daño reputacional muy importante. Y eso hay que hacerlo consciente. Y luego de eso, entonces, ¿cuál es la bajada? Las conductas que hay que evitar, mostrarlas para hacerlas conscientes. Luego de eso, preguntarles, bueno, ¿cuáles de estas conductas estamos ejerciendo acá? Abrir el espacio, en un espacio de confianza, sin que eso signifique ningún tipo de resultado negativo para quien quiera decir, mira, esto me pasó con mi jefatura. Hay que hacerlo de una forma adecuada, en un espacio de confianza, para luego de eso decir, bueno, yo probablemente realizaba distintos tipos de bromas como negro u otro, y eso no me daba cuenta que eso afectaba a algunas personas. Lo voy a dejar de hacer. Esa es una toma de conciencia para luego de eso decir, bueno, y además de eso, lo dejo de hacer no solamente por un tema ético, sino que está vinculado a un tema normativo y también legal. Y esa es una forma de hacer consciente muy, muy potente y muy necesaria. Juliana, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde obviamente las leyes de discriminación, también cuando habían temas culturales, el sexual harassment en Estados Unidos está muy definido. ¿Cómo se maneja este tipo de discriminación? ¿O realmente la gente está tan enfocada en la parte legal y en lo que no se debe hacer que no es ni siquiera un tema a tocar? Es un tema,
pero a la vez la gente sí está bastante enfocada porque hay muchas leyes, ¿no? Y hay mucha atención en esos temas. Entonces hay ciertas cosas que simplemente no se pueden decir, por más que entre nosotros ok, un ejemplo, Caroline, que puedo compartir. Yo soy brasilera, entonces muchas personas aquí en Miami, donde yo vivo, tienden a decirme, ay, sí, gorda, ay, sí, flaca, y yo digo, bueno, eso en mi país no está bien. No, yo entiendo de que tú vienes desde o sea, que tienes buenas intenciones en cómo estás comunicando, pero eso, por ejemplo, es una microinequidad, ¿no? Eso es algo que puede dejar a alguien sentirse aislado, sentirse incómodo. Entonces son cosas que mejor no decirlas si no estás seguro. Y entonces siento de que el otro lado de la moneda tenemos a muchas personas que sienten que ya no pueden expresarse tan libremente porque no entendemos todas las culturas de todas las personas que están aquí en el Zoom, por ejemplo. Entonces, hay un balance y yo creo que una vez más, comunicando y entendiéndonos mejor y sabiendo de que todos tenemos un poquito de empatía, sí llegamos más lejos, pero sí hay leyes y hay cosas de que en América Latina todavía se ve mucho, como fotos en un currículum, acá nunca, hacer ciertas preguntas en una entrevista, si tienes hijos, si haces ejercicio, si estás soltera, o sea, ciertas cosas simplemente no se hace y todo el mundo tiene mucho entrenamiento sobre eso para no cruzar esas líneas. Bueno, gracias, Juliana. Michelle maneja un tema, varios países de la región latinoamericana. ¿Cómo estamos en temas de legislación y en temas, porque lo que decía Juliana, era muy común antes que prácticamente el reclutador era que le echaras el cuento de tu vida, ¿no? Y ver qué afinidades habían y si te gusta hacer ejercicio, todo lo que dice Juliana que no se podía hacer, que no se puede hacer. Hace unos años atrás era muy común que lo hicieran. Entonces ya entramos en un tema, como digo, en un tema legislado, protegido. ¿Cómo se maneja eso en los países y cómo lo manejas desde tu perspectiva que ves varios países de la región? Mira, Caroline, desafortunadamente todavía yo pienso que falta mucho por trabajar en el marco legal de los países de nuestra región. Costa Rica, puedo decir que tal vez el que está más avanzado en esos términos, que regula cuáles son las preguntas que se pueden hacer durante la entrevista, que se pueden incluir en un formulario de solicitud de empleo. Pero en el resto de los países yo diría que todavía estamos en pañales, o sea, desafortunadamente a nivel del marco legal. Sí, nosotros como empresa pues, nos cuidamos mucho de, como te mencionaba en un principio, de que nuestro proceso, pues todo eso quede dentro de los estándares de PwC, pero a nivel de país, pues nos falta muchísimo. Todavía se ven empresas que como te dije, publican hombre, mujer, todavía se ven empresas que hacen ese tipo de preguntas, de hace 15 años, de efectivamente cuántos hijos tienes, estás casada, quién te cuida de tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotras, por ejemplo, las mujeres, yo viví eso en esos tiempos hace 15 años. Entonces, yo diría que todavía falta muchísimo en el tema del marco legal que regula. Y definitivamente lo que hace falta mientras existan esos marcos legales es justamente hacer lo que estamos haciendo hoy, crear esa conciencia y seguir manejando el tema de la educación y la proactividad por parte de las empresas para que este tipo de situaciones se dejen de dar independientemente del marco legislativo. No sé qué opinan de esto, ¿no? Juliana, sí, no sé si... Sí, Michelle. Por favor, Michelle. No, adelante, no, yo iba a concordar contigo. Exactamente, seguir haciendo lo que estamos haciendo y es como un elástico, como una liga, ¿no? Que una vez que lo estiras, más nunca vuelve a su tamaño normal. Entonces ya hoy que sabemos que tenemos los sesgos de que eso está aquí, hay que hacer esas preguntas y tener como que esa curiosidad intelectual. Cerrando nuestra llamada aquí, lo puedes hacer o no, pero ya sabes, ya tienes ese conocimiento y esa conciencia. Entonces ahora es dar un paso para hacerlo diferente, para tener esa inclusión. Esto empieza con nosotros, de verdad.
Y finalizando un poco, quería nada más hablar con Andrés, si me pudiera decir algo en el que lo hablamos ayer también, con el tema generacional. La generación que viene está un poco más abierta, lo hablamos en temas de mucho prejuicio antes, como los tatús, como los pelos de colores, como todos estos prejuicios que habían antes. Las nuevas generaciones están mucho más abiertas a evitar este tipo de discriminación. No sé si nos puedes hablar un poco de la experiencia de lo que viene en esta nueva generación de profesionales. Y bueno, efectivamente, en una aldea global, abierta, donde la información está a un clic, efectivamente se ha abierto la información y por ende las preferencias e intereses están cada vez más abiertos y las personas están jóvenes, millennials, centennials, están dispuestas a experimentar y ver estilos de vida que en quienes somos generación X eran distintas, y también obviamente quienes tienen obviamente más de 50, 60 años, baby boomers. En ese sentido tenemos mucho que aprender también de las generaciones que son más jóvenes. Ellos también nos pueden enseñar bastante. Y por otra parte también las generaciones jóvenes aprender de las generaciones mayores. Puede ser un aprendizaje bien importante. En este caso, hacer mentoría de mayor a menor y hacer reverse mentoring para poder aprender de los menores. En ese sentido, entendiendo que en muy pocos años más del 70% de la población mundial va a estar compuesta por quienes son millennials, quien no se sume a estas tendencias, ya es una realidad, probablemente va a quedar fuera del talento que existe y está disponible, y no va a ser atractiva esa compañía que no se actualiza en esa materia. Una cosa es recibir, por ejemplo, una persona con tatuaje. El tema es que esa persona se sienta valorada, reconocida y aceptada en ese puesto de trabajo, desempeñándose de la mejor forma posible, y que no sea excluida o mirada feo o mirada menos por una preferencia personal. Entonces, eso es un gran desafío. Y hablábamos ayer justamente, Andrés, también de que las generaciones jóvenes están más educadas en este tipo de temas y también son selectivos a la hora de buscar empresas donde valoran los mismos principios, los mismos valores y todo este tema de discriminación e inclusión. Quiero darle las gracias a Juliana, a Andrés nuevamente por estar con nosotros, a Michelle, Carla, que va a estar toda la semana justamente donde hoy hemos podido hablar un poquito de esta discriminación, de cómo se puede evitar, de las estrategias que utilizan y también esa comparativa que me parece muy interesante entre un mercado latinoamericano y un mercado anglosajón donde está Juliana. Nos despedimos, no sin antes darles las gracias a los panelistas y también a todos ustedes por habernos acompañado, por haber participado y invitarlos, por supuesto, a que mañana estén con nosotros porque la charla de mañana es sobre liderazgo inclusivo y justamente vamos a ver herramientas para poder manejar equipos donde haya diversidad, donde estén todos de manera inclusiva y reconocer su impacto en la productividad. Toda esta diversidad e inclusión, cómo afectan positivamente a la productividad de las organizaciones. De esta manera llegamos al final hoy con discriminación y microequidades. Le doy las gracias nuevamente al equipo y los invitamos para que nos acompañen mañana. Muy buenas tardes a todos.